Delegada, puede pasar la clase, no hay problema. Puede poner... Ah, excelente, gracias. Bueno, continuando con la clase, vamos a hacer un pequeño repaso mínimo y continuar avanzando. La siguiente, por favor. Buenos días. Bueno, hasta aquí, como le dije, el capítulo de nefrología es un poco árido, pero vamos a seguir avanzando y aclarando algunos puntos. La siguiente. Solamente para recordar riñón, corte transversal, y miren ustedes cómo se ve la corteza renal, ven las pirámides de Malpighi, donde están todos los nefrones, ¿eh? Que terminan estas pirámides, ven como si fueran triangulitos en los cálices menores, o sea que es donde termina la orina finalmente. La siguiente. El nefrón, pieza básica. Observen ustedes, ahí está toda la parte del nefrón a la izquierda. Cápsula de Bowman, que es donde pasa la sangre. Túbulo contorneado proximal. Luego mire cómo desciende asa de Henle. Luego sube otra vez, hace un giro hasta ese Henle. Luego túbulo contorneado distal y túbulo colector. Ese es todo el nefrón. Y hemos hablado ya de cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa descendente de Henle. Hoy día nos toca alas ascendente de Henle. Y vamos a ver si llegamos hasta túbulo distal, vamos a ver. Y acá a la derecha del nefrón, lo básico es saber de que el líquido sale gradual. Desde los vasos sanguíneos hacia la cápsula de Bowman. Miren la fuerza que interviene. La flecha negra viene a ser el líquido por presión hidrostática, ¿eh? O sea, la presión sanguínea. Y miren lo que se opone a ese paso, son dos. La fuerza que el líquido que ya existe ahí dentro de la presión tubular y la fuerza de las proteínas que existen ya en el nefrón, en el glomérulo, o sea, en los vasos, que las proteínas jalan por carga osmótica e impiden de que salga la orina, de que salga el agua. De esta manera sumatoria es finalmente la presión efectiva lo que sale y llega y sigue por el nefrón. La siguiente. Observen ustedes que una vez que llega el nefrón, se supone que va a salir, ahí va a ser excretado, ¿eh? Entonces, hay aquí varios conceptos. Puede haber una reabsorción, que es la oferta menos excreción, o sea, cuánto entró y cuánto salió. Y eso es importante. La siguiente, vamos a ver. Porque estos son los tres conceptos básicos. Y digo básicos, digo conceptos. Pregunta de examen de resistencia también. Cuando un líquido o una sustancia entra, hay que entrar cuánto entró y cuánto salió de moléculas. Por ejemplo, vamos a poner un número. Entró a la cápsula de Bowman 100 moléculas. ¿Sí? 100 moléculas. Y salió 50. Oye, no salió lo mismo. Por lo tanto, ha habido una reabsorción. A nivel de los túbulos, esta molécula se ha reabsorbido. Ajá. Posibilidad 1. Posibilidad 2. Entró 100 moléculas y salen 150. Pues sale más de lo que entró a la cápsula de Bowman. Ha habido una secreción. ¿Está bien? Y la posibilidad C es que entran 100 y salen 100. No ha habido cambio. Esta última posibilidad que nos interesa mucho para el concepto de la siguiente. Siguiente. De depuración. Bueno, que ya es lo mismo la clase pasada. En este cuadro, observen la línea horizontal y ven que hay el líder proximal, asa de Henle, distal, colector, orina. O sea, vemos que de la cantidad de líquido que entró al túbulo proximal que era 120 litros por minutos, el asa de Henle, luego la cantidad pasa a las 42 litros por minuto, pero la concentración aumenta. Miren que está 300, está subiendo a 1100. Y acuérdense que dijimos, ya explicamos eso, por qué. Ahí tal vez hagamos un recordar de por qué hubo esa concentración. Y que es importante recordarlo porque ese es parte del problema. La siguiente. Ajá. Acá está adelantando un poco hacia túbulo distal y cortical, que eso vamos a hablar hoy día. Miren, nos dice distal, a la mitad de la línea distal aparece la línea que sube. ¿Qué significa eso? De que en este punto uno modifica el volumen de orina. ¿Qué tal, buena?
Pregunta, diga usted en qué punto se modifica el volumen de orina. ¿A qué se refiere? Si yo estoy en el desierto, sin agua, orino menos, porque lo que quiere es ahorrar agua. Por lo tanto, hay dos líneas, una línea puntuada que dice 2. Entonces, mire, ese señor orina 0.2 litros por minuto. O sea, trato de ahorrar agua, orina mucho menos. Pero la concentración, miren, está hacia 1100, o sea, está hiperconcentrada esa orina. Y al revés, mira la línea que dice 1. Sigue abajo y dice 10 litros por minuto y está, la concentración es mínima. O sea, si yo tengo una persona que toma alcohol, ¿sí? Cerveza, se han dado cuenta que orina bastante. Entonces, lo que está el cuerpo es trata de eliminar ese alcohol y por lo tanto orina bastante. O sea, está en la línea 1. Y en la línea 2 estaría el paciente que está en el desierto y que de pronto tiene que ahorrar agua porque está en el desierto justamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué etapa el nefrón empieza todo este proceso? En el túbulo contenedor distal, segunda porción. ¿Se dan cuenta? Se ve en el gráfico. De eso vamos a hablar hoy día, no se preocupen. La siguiente. Ajá. Este era para explicar, lo que vimos en la línea anterior, por qué tenemos un punto en la concentración demasiado elevada, abajo, ¿no? O sea, en la parte de la médula, por qué sube de 300 milimoles pasar a 1200 milimoles. Y la explicación que le dijimos era por la permeabilidad de los tubos al agua, ¿sí? Aquí la permeabilidad del agua es elevadísima, y mientras que la urea y sodio es baja. ¿Qué significa eso? Que sale el agua, pero las sales no salen. Y si las sales no salen, significa que está hiperconcentrada. Y eso explica esa gradiente de concentración. La siguiente. La otra pregunta clásica de examen de residencia es, diga usted cuáles son las moléculas que están encargadas de la gradiente de concentración, son de la gradiente de concentración. ¿Cuáles son? Sodio y urea. Sodio y urea. La urea por gradiente tiene la tendencia a entrar. El sodio por gradiente tiene tendencia a salir. Pero no ocurre ni uno ni otro porque simplemente es impermeable a eso. ¿Te das cuenta? La siguiente. Y acá volvemos a lo mismo. Está justo el cuadrito. Miren, hace gen y miren cómo se hace un pico, una punta. Y esa punta justamente está expresando esa concentración que estamos hablando en este momento. La siguiente. Ya. Ahora vamos a la siguiente porción. Ya llegamos al punto máximo de concentración. Ahora aquí voy a ascender porque estamos subiendo otra vez. Y acá hablamos de la porción ascendente del ACE Henle, que tiene dos porciones, una porción delgada y una porción gruesa. ¿Está bien? En la porción delgada vemos que aumenta la permeabilidad a los solutos, al sodio, cloro y urea, y menos al agua. O sea, observen que están dando lo opuesto que se daba en la porción descendente. Para que se acuerden del examen. Se da lo opuesto. Mientras que en uno el agua era alta, aquí empieza la permeabilidad del agua a disminuir. Y mientras que la permeabilidad a las sales era baja, acá empieza a aumentar. ¿Está bien? Entonces aquí hay una diferencia, primer problema. Aquí en este momento no hay diferencia de potenciales o transporte activo en este momento. Por lo tanto, hay un equilibrio pasivo de solutos con relación a la difusión. Ya disculpen, si no acá se cortó. Entonces, decía de que observen el gráfico, cómo la urea entra medio flechita, porque hay más grande concentración en el ejercicio que en la luz. La siguiente. En la porción gruesa, vean la más arriba, poco permeable al agua. El potencial eléctrico es positivo en la luz. O sea, aquí llamamos de potenciales eléctricos. La carga eléctrica dentro es positiva, la carga eléctrica afuera es negativa. Entonces, hay un transporte activo que reabsorbe sodio-cloro. Tal, cloro sodio. Entonces, sodio, cloro, potasio pasa en membrana iluminada por transportador. Pregunta examen.
Diga que en qué parte de la nefrona existe gran concentración de transportadores. Es en la porción gruesa ascendente de Henle. Ahí, la rama ascendente de Henle, la porción gruesa, ahí tenemos. ¿Por qué? Porque esas bombas, sodio y potasio, esas bombas lo que permiten es el paso contra gradiente de concentración. Esa es la idea, contra gradiente de concentración. Entonces, hay menor concentración de sodio en el interior y potencial eléctrico negativo. Ahora, también acá hablamos de cotransportes. Y vamos a ver qué es eso. La siguiente. Miren, aquí estamos en el segmento grueso del rama ascendente del asa de Henle. Entonces, miren cómo el sodio, aquí entran dos cloros, ¿sí? Un sodio y un potasio. O sea, la sumatoria eléctrica sale neutro. Dos negativos con dos positivos es neutro. O sea, no hay un tema de carga eléctrica en estos momentos que haya variado. La membrana basolateral es la bomba sodio-potasio. Saca sodio de cédula e introduce potasio. O sea, miren que hay dos bombas. Hay dos bombas de las dos membranas de la célula. Potasio y cloro salen al intersticio por gradiente de concentración en igual proporción que entraron. Dos cloros por un potasio y por ambas sale un sodio. Por lo tanto, la salida es neutra. O sea, solamente estamos describiendo lo que está en el dibujo, ¿ven? El esquema. La siguiente. Por lo tanto, hay diferencia de permeabilidad en la luz, tubular, positivo, intersticio, negativo. Ahí está. Miren arriba de la seguridad general, lo que estoy en la concentración nada más. En resumen, la porción delgada de asa descendente de genes tiene una salida pasiva de solutos, mientras que la porción gruesa tiene una salida activa de solutos. Eso es lo importante. Repito, la porción delgada del asa ascendente de genes es salida pasiva de solutos, o sea, sigue la contracción, mientras que la porción gruesa es una salida activa de solutos porque tiene las bombas. Todo lo que tenga bombas gasta energía y por lo tanto es activo. ¿Sí? Bueno, aquí ya eso es después. Se la suma se explicaría que la entrada tuvo está a 150 miliosmoles y se derrama descendente en o sea, todo este proceso explica cómo, miren, de abajo, que tenía 1400 miliosmoles en la porción baja del asa de Henle, cuando estamos arriba, que va a entrar tubo distal, entra 150 miliosmoles. Y ese cambio grandazo, tan grande. La siguiente. Entonces, la concentración de urea al final del rama ascendente se hace Henle. Finalmente, la concentración de iones es menor que en plasma y el filtrado glomerular. O sea, recuerda cuando entró al comienzo, bajó, dijimos 300, pasó a 1200 y ahora estamos en 150, ¿sí? La urea, esta concentración varía de mayor a la plasmática, es el caso diferente. Por dos factores, salida de agua de luz tubular y entra urea de intersticio de luz tubular. Acuérdense que en este caso está siguiendo la gradiente de concentración. Mirad, la siguiente. Entonces lo que dijimos, hay cambios aquí. En el túbulo distal. En el túbulo distal tenemos que ver dos partes, ¿sí? Primera parte, la túbulo distal tiene volumen menor y osmosis menor, independiente de hidratación. Ojo, esto es importante. Si ven el cuadrito abajo, ven que a partir de la mitad cambia la flecha, vienen las líneas puntuadas. Lo que significa que la primera mitad yo no tengo variación, es independiente de hidratación. O sea, tomo agua, no tomo agua, no tiene que ser nada con esa porción. Es decir, en la segunda parte del túbulo distal es donde tenemos que sí, está en base a la concentración de agua. Y se pregunta examen. Diga usted en qué cuarta de la nefrona empiezan los cambios en base a la hidratación. O también otra forma de preguntarlo. Si un bebedor de cerveza toma cerveza en grandes cantidades, diga qué parte de la nefrona donde se da el tema del aumento de la diuresis. ¿En qué parte de la nefrona se da? En tu segunda porción de tu estado, ¿no? A, hacia el GLD, B, hacia el GLD, B, por su primera porción de tubo distal, D, segunda porción de tubo distal, D, o sea, respuesta, segunda porción de túbulo distal. ¿Ya? O al revés, diga usted cuál no tiene, ¿no? No tiene relación con la hidratación. ¿Cuál es la primera porción de túbulo distal? Pero ojo, tampoco tiene relación el proximal hacia el gen distal, ojo. O sea, si tomo más agua o menos agua, no tiene que hacer nada.
Todo empieza en la segunda porción, porque también el tubo colector está implicado, pero eso lo vamos a ver después. La siguiente. Ujú. Bueno, acá hay un adelanto. Esta lámina no ha sido antes que pasado. Donde aquí, también acá ya está dando de la aldosterona. De eso vamos a hablar un poco más ampliamente después. La siguiente. Ya. Este cuadrito es interesante. Observe, también está por las porciones. Viene que en el cuadrito habla proximal, gene y tal colector. Y lo que dijimos la primera vez, miren cómo la glucosa y los aminoácidos, GLU y AA, dice aminoácidos, caen en la porción proximal, no debe haber al final de la orina. Miren cómo la creatinina, la urea, el trino, miren cómo baja, sube, baja, sube. Y eso porque depende de qué porción de las de genes se encuentre. ¿Sí? Entonces, la absorción de casi todos, ¿no? Y la glucosa y aminoácidos al final del tubo proximal. Viene con de creatinina, con reducción de agua, y aumenta la urea por entrada. Acuérdense, la urea aumenta porque hay más urea fuera del nefrón y esta ingresa, una que se hace permeable. La siguiente. Dijimos, tú tienes dos porciones. Primera porción similar rama ascendente de ese Henle, ¿sí? Donde hay diferencia de potencial eléctrico, positivo en luz y permeabilidad al agua es baja. En la segunda porción cercana al túbulo colector considera permeabilidad al agua y reducción de iones. Aquí sí es permeable, aquí es donde empieza a jugar. La siguiente. Ya. Estamos hablando ahora de la segunda porción, por si acaso. Y damos que aquí sí se influencia por la ADH. ADH significa hormona antidiurética. ¿Qué era bueno? Antidiuresis. O sea, diuresis, por si acaso, es orinar. Diurético es que hace que orine. Por lo tanto, antidiurético evita que orine. Antidiuresis, corta la diuresis, ¿estamos de acuerdo? Si un sujeto toma mucha agua y metió moléculas de usar menos de 290 ml, disminuye la permeabilidad al agua. Si está deshidratado, o osmolar de plasma es mayor de 290, aumenta la permeabilidad del agua. Miren lo que está diciendo en pocas palabras ahí. Obviamente, si yo estoy deshidratado, estoy en el desierto, ¿sí? Estoy en el desierto, caminando ahora bajo el sol, entonces yo lo que, mi osmolar empieza a aumentar, porque estoy pidiendo líquidos, ¿sí? De 290 milimoles, que es mi equilibrio de osmolaridad, empieza a aumentar. Entonces, cuidado. Y aquí es donde se libera la hormona antidiurética. O sea, tratamos de ahorrar líquido y evitamos que se pierda el líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la hormona antidiurética? Abre nuevos canales o poros para el agua, membrana apical del célula tubo distal. O sea, ¿qué significa en pocas palabras? Que el agua que debió haber salido y continuar, vuelve a mi cuerpo, porque se abrieron poros, como así caños, para que no se pierda el agua. Si el filtrado tubular de tubo distal, primera parte, osmolaridad menor de plasma, entonces estos túbulos transcurren especialmente por segunda parte y por corteza. Es la armonía de 220 milosmol y el agua sale del tubo distal aportando osmótico y concentración de filtrado tubular. Bueno, estamos hablando de la primera porción. La siguiente. Bien, por ejemplo, acá se han dado modelos para explicar más o menos cómo se produce esto. Y esto que está acá es el correlación al sodio, ¿sí? Entonces, miren afuera, otra vez sodio, concentración negativa, tiene menos 50, más o menos de 50 milivoltios aproximadamente. El flujo neto de sodio de luz a sangre es la idea de lo que va a pasar. Por lo tanto, entraría de una manera pasiva por un gradiente de concentración otra vez. Estamos hablando. Sin embargo, tengo que en el interior de célula hay más negativo que la luz del tubo distal. Dos, la concentración de sodio intracelular es menor que el fluido tubular. Por lo tanto, sale de célula activa también por bombas sodio de potasio. O sea, si yo tenía media concentración, estoy en contra y otra vez tengo el uso de bombas. Por aldosterona sale mayor flujo de sodio de células a sangre. Aldosterona. O sea, la aldosterona, miren cómo hace que salga el sodio hacia sangre. ¿Por qué es importante esto? Porque el sodio jala agua. Acuérdense que el sodio está rodeado de moléculas de agua por un proceso llamado solvatación. La solvatación es rodearse de moléculas de agua, ¿sí? Y por lo tanto es importante el hecho de saber que el sodio sale junto por la acción de la aldosterona.
lo cual disminuye la concentración intracelular de sodio. Claro, si sale, obviamente disminuye el sodio de la célula. La siguiente. Seguimos acá otra vez, lo mismo. Es el mismo cuadro anterior, solo que estamos viendo que la luz es negativa, dijimos, intersticio positivo. Si aumenta la aldosterona en el plasma, ¿qué es lo que más? Por ejemplo, si comes menos sal o un balance de sodio negativo, aumenta el nivel de aldosterona y se reabsorbe más sodio. Claro, imagínense usted, otra vez, estamos en el desierto, no como nada, y como poca sal. En la antigüedad les digo que la sal era muy escasa y se consideraba la sal como si fuera oro. O sea, la gente hacía trueques y comerciaba con sal. Estamos hablando de la antigüedad. Por lo tanto, y bajo sal, lo que hace es que la aldosterona, mire la figurita, dice aldosterona, aumenta. ¿Para qué? Para que se reabsorba el sodio y no se pierda sodio en orina. ¿Sí? Ahora, si tengo mucho sodio, ahora lo que está pasando es al revés. En nuestros tiempos ahora todo es sal. Ustedes comen pan con sal, todo, sus chisitos, todo tiene sal. Grandes que que tanta hipertensión arterial. Si tengo mucha sal, entonces tengo mucho sodio, entonces disminuye la secreción de aldosterona. Ya no quiero que entre en mi cuerpo tanta sal. Mi intención es eliminarlo con la orina. Entonces, cualquier ingesta o balance de sodio, el flujo neto de luz a sangre siempre hay resolución tubestal con o sin aldosterona. O sea, ¿qué significa eso? Que la tendencia siempre es que el sodio pase hacia la sangre, que vuelva de la luz del nefrón, esa es la tendencia. ¿Sí? Lo que pasa es que la aldosterona facilita el proceso. La siguiente. Antes hablamos de sodio. Siempre lo opuesto es el potasio. ¿Sí? En este caso es potasio. Balance positivo, se tuvo que estar, secretan potasio, y miren, hay flujo de potasio de sangre a luz. O sea, sería lo opuesto. ¿Sí? Es lo opuesto. Sería, ¿sí? El túbulo colector, pequeña reacción de potasio. Eso vamos a hablar después del tubo colector. La secreción del túbulo distal determina mayor excreción de potasio por orina. Y balance positivo tiende a cero. Otra vez vamos a ver. Si disminuye el ingesta de potasio, balance negativo, no hay secreción del túbulo distal y resolución de potasio. Otros elementos hacen que excreción de potasio y balance se mantengan. La siguiente. El potasio tiende a salir de la célula por gradiente químico. Eso es importante. El potasio tiene tendencia a salir de la célula por gradiente químico. Pero diferentes potenciales eléctricos, ¿sí? Dijimos 50 milivoltios, ¿sí? Entre la luz de tubo distal y células, hace de que esta diferencia trate de no moverse mucho. Gradiente eléctrico opuesto a salida de potasio a ambos lados. Entonces, ingesta de potasio no secreta por mayor diferencia potenciales por cara luminar. Potasio entonces más cerca de equilibrio electroquímico y permanece dentro de la célula. Miren, eso es cierto. El potasio generalmente está en mayores concentraciones dentro de la célula. Esa es como norma, por si acaso. La siguiente. En cambio, en la membrana lateral la tendencia de potasio es a salir por un potencial químico, más fácilmente. Como está por potencial eléctrico que en la cara lateral. La siguiente. Ya le va la siguiente. Esta es la parte interesante del tema, el túbulo colector. Observen ustedes cómo tubo distal, ¿sí? Y si hago túbulo colector. Es un epitelio cerrado que mediante la concentración tiene diferencias de potencial eléctricos entre cada cerosa y mucosa y actúan ADH y aldosterona. O sea, en el túbulo colector actúan tanto la hormona antidiurética como la aldosterona. Un túbulo colector, uno solo, junta 5 o 6 nefronas. Hay dos células, las claras principales y las curas intercalares. O sea, a ver para que lo entienda, un túbulo colector se pensaba por mucho tiempo que era un tubo de drenaje. A él iban unos 5 o 6 nefronas derivadas de orina a este túbulo colector, que finalmente terminaba en el cáliz menor. La verdad. Entonces se pensaba que era, se pensaba que era así. La siguiente. Entonces, túbulo colector
observen, atraviesa, el túbulo conductor va desde arriba hasta abajo, atraviesa toda la zona del riñón, va de 290 milimoles a 1200 milimoles. Entonces, la pregunta era, ¿para qué? La otra pregunta que se hacían los fisiólogos era, miren el nefrón. ¿Ven que el túbulo del asa de Henle tiene una curvatura? La pregunta era, ¿por qué? En muchos animales, por ejemplo, algunos nemátodos, la parte renal, lo que es el equivalente a que sea riñón, son células lineales, no tienen curvatura. ¿Y por qué en ser humano el túbulo tiene una curvatura? ¿Se acuerdan? Esa era una pregunta que hacían los fisiólogos, ¿por qué es curvo? Entonces, no se comprendía esa mecánica. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente, Siguiente legal. Ajá. El túbulo colector reabsorbe agua y tiene que ver con el ósmosis. Por ejemplo, dicen, si el túbulo colector fuera un tubo de plástico, por ejemplo, cualquier tubo, lo que entra y sale sin modificar. ¿Está bien? O sea, esa es la lógica. Y eso es lo que se pensó durante mucho tiempo en medicina, se pensó que el túbulo colector era solamente un tubo de desagüe, por lo tanto no tenía que modificar nada y todo entraba y salía. Eso es lo que se pensaba. ¿Sí? Entonces, se hicieron cálculos, si eso fuera cierto, mira, así matemáticos, dijeron, si una persona el volumen excretado sin tomar agua es 8 litros por minuto, tendría que, si yo quisiera eliminar eso, tendría que tomar 11.522 litros al día. Y si toma agua 20 litros por minuto, debería tener 28.800. Y el litro excretal 300 a 350 litros por día. O sea, 3 litros al día. ¿Qué les quiero decir en pocas palabras? Que de acuerdo al modelo de ser un tubo recto, o sea, si fuera el tubo colector y no funciona, y solamente fuera un tubo de drenaje, y para eliminar la cantidad de sales que eliminamos por orina, deberías tomar más agua, más o menos 30 litros al día. O sea, eso es lo que deberíamos tomar nosotros para poder eliminar todo lo que producimos de nuestro metabolismo. Y obviamente nosotros solamente orinamos 1.500 a 2.000. La pregunta es, ¿cómo pasamos de 30 litros a 1.500 a 2.000? ¿Se da cuenta? Esa era la no explicación. O sea, es un sistema muy eficiente. Acuérdense que el riñón, la idea es eliminar las sustancias tóxicas. Ya bien, lo está eliminando. Pero si tengo que tomar tanta agua para eliminar todas las sustancias tóxicas, pues ya, pues demasiado. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para no hacer eso? Y aquí viene la explicación, la siguiente. Acá está diciendo lo mismo. Sin tomar agua, tomando agua como la moralidad, ¿sí? La siguiente. Pues no coincide nada con lo que conocemos. O sea, matemáticamente no debería ser. La siguiente. La siguiente. Entonces, el túbulo colector comienza de la punta de la papila progresivamente hipotónico, luego sale tú con agregante osmótico. Hay un balance, dijimos negativo. Acá hay dos posibilidades. Balance negativo o balance positivo. Balance negativo es que falta agua. Si me falta agua, libero hormona antidiurética, obviamente, para que no orine, ¿sí? Y entonces, y actúa el túbulo colector. O sea, el blanco principal de la hormona antidiurética es el tubo colector. También dijimos el túbulo distal, es cierto, pero el principal es el túbulo colector para la acción de la hormona antidiurética. ¿Sí? La hormona antidiurética dijimos que habría canales, ¿sí? Aparecen canales de membrana apical, por lo tanto aumenta la permeabilidad al agua. ¿Sí? Ahora, si es balance positivo, al revés, tomo demasiada agua, ¿sí? La hormona antidiurética es indetectable. Entonces significa que la permeabilidad del agua es la propia del tejido, pero con un bajo flujo de agua. Menos reabsorbe y aumenta la excreción de líquido. Nada más. La siguiente. La moralidad del flujo tubular, en este caso la estamos viendo acá. Miren el cuadrito, cómo sale agua, entra sodio, cómo sale urea. Entra sodio. O sea que otra vez volvemos al tema de metabolitos. ¿Sí? Urea sale tubo colector, ¿sí? Por difusión. Túbulo colector permeable a urea. No está claro si la hormona antibiótica modifica permeabilidad a urea.
Claro, pues, antidiurética estamos de la orina, agua, pero no la urea. No está claro todavía ese concepto. El sodio sale por transporte activo y crea diferencias potenciales con luz negativa e intersticio positivo. Aldosterona resuelve sodio en túbulo colector. Ajá. Recuerda que dije que la aldosterona hacía que ingrese el líquido, así, pero en realidad lo que está ingresando es el sodio. Mayor flujo neto de sodio del lado mucoso a seroso. La siguiente. Entonces, para explicar, ¿se acuerda el mecanismo de hacer por qué no tomamos 30 litros de agua, sino 1,5 litro, 2 litros? Estaba lo que se llamaba el modelo, ojo, es para explicar, y se llama mecanismo contracorriente. Pusieron este ejemplo. Si yo tengo un tubo que pasa, el Q es calor, que genera calor, miren, 1 litro por minuto, 20 grados centígrados, esto subió 10 grados y de pronto pasó a 30. Uy, perdón. Ganó 10 grados, ¿está bien? ¿Cuál es tu problema? Que lo que gana después cuando pone avanza lo pierde otra vez. La siguiente. Entonces dijeron, ¿y qué pasa si el sistema es curvo? Entonces dijeron, porque así, acuérdense que el ACG es doblada, curvo. Entonces observaron y dijeron, vamos a ver, 20, 30, 30, o sea, miren cómo gana otra vez 80, 90, pero conforme sale, otra vez baja. Y gana 10, o sea, pero tampoco es mucho. O sea, dice, oye, está bien, gano, pues gano. O sea, un sistema curvo es más eficiente que uno recto, por si acaso. ¿Ya? Porque mantiene el calor, como está pegado al otro, todavía lo mantiene. Pero la ganancia todavía no era demasiada. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podemos explicar la curvatura? La siguiente. Y aquí viene el concepto del tercer tubo. Pregunta examen de residencia. En el nefrona, el sistema del mecanismo contracorriente del tercer tubo lo hace el túbulo colector. Repito, porque ya vino con pregunta examen de residencia. En el sistema del nefrón, que explica el mecanismo contracorriente, el tercer tubo es A, tubo proximal, B, túbulo externo, C, hasta GLD, hasta GLD, tubo colector. Respuesta, túbulo colector. Es lo que llaman el tercer tubo. ¿Por qué? Se dieron cuenta que en verdad quien gana con el sistema es el tercer tubo. O sea, no es para el tubo colector, para el que dobla, sino para el tercero. La siguiente. Retrocede una. Y ahí está, miren. Miren cómo bajaba, dijimos 80, 90 y ganaba 10 grados. Pero el tercer tubo, si hace 90 menos 20 grados, lo que está ganando son 70 grados. O sea, se dieron cuenta que explicando esto con modelos de calor, ganaba 70 grados, que es bastante. Entonces, ese decía, si eso pasa con calor, que debe pasar con el tema moléculas. La siguiente, ahora sí. La siguiente, ahora sí. Ajá. Y vieron lo mismo, miren, vieron cómo la movilidad va subiendo, 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 y luego bajando, 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 bajando. Ajá. Entonces, eso hasta ahí están los tubos. La siguiente. Siguiente. Sí. La siguiente, estamos hablando de lo mismo. La siguiente. Dale nada más. Lo mismo. Y acá está otra vez el sistema del tercer tubo. Por si acaso, y les digo, repito, el tercer tubo, el sistema contracorriente es el túbulo colector. Túbulo colector. ¿Sí? Viene bastante con el examen. Un sistema contracorriente con urea y sodio. ¿Qué salen? Que salen de él. Por lo tanto, otra pregunta de examen. ¿Cuál es el fin del sistema contracorriente de riñón? Es el ahorro de agua. Ahorro de agua. O sea, permite mayor concentración de sales dentro del nefrón. Por lo tanto, si elimino más sales, por lo tanto, requiero menos agua para ese efecto. La siguiente. Algo más que se dieron cuenta los fisiólogos era el sistema de vasos rectos. O sea, cuando vieron el nefrón,
¿Vieron así? Vieron que había vasitos entre el nefrón. Y la pregunta era, ¿para qué? La siguiente. ¿Ven? El vaso recto. Le explico. El sistema de vasos rectos lo que evita es impedir el equilibrio del... ¡Oh, la creta del agua! A ver, le explico. En la naturaleza todo tiende al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Todo tiende al equilibrio. O sea, si yo tengo algo inestable, tiende a estabilizarse. Ojo, si ustedes sus moléculas estabilizarían, estarían muertos. O sea, para la vida significa desequilibrio. Una molécula sale, entra, está en movimiento constante, pero no hay equilibrio. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, si tengo un nefrón que tiene 3200, en un momento dado, la sumatoria de los dos deben llegar al equilibrio. Y no pasa. ¿Y por qué no sucede eso? Miren, observen que el sistema de vasos rectos hacia esto. Miren abajo, miren la curva y miren ahí que dice 1100, 1200, 1100, o sea, crea microcirculaciones. Crea microcirculaciones. Y esas microcirculaciones buscan que no se mezclen las concentraciones. Entonces abajo es 1200, 1100, y el otro es 800, 1100, y el otro es 400, 800. O sea, cada uno es una microcirculación con la idea de que no se mezclen. La siguiente. Acá está, lo mismo, esta histología. Y miren cómo se ve entre esos pequeños sistemas del nefrón. Miren los vasos. Vasos rectos se llama porque vasos se comunican arteria-vena para hacer microcirculaciones. Y de esa manera evita que lleguen al equilibrio. La siguiente. Ahora, la vez pasada hablamos de 3 conceptos. Secreción, excreción, ¿se acuerdan? Acá es algo parecido, pero en este caso con relación al líquido. O sea, dijimos que lo que entra hacia el nefrón de los vasos sanguíneos es un líquido isotónico. Entonces, pueden pasar 3 cosas, ¿te acuerdan? O es hipertónico, o es hipotónico, o es isotónico. O sea, lo que hay que decir, ¿cambió o no cambió? Si entra isotónico, si es isotónico, es lo que anteriormente decíamos sin modificación. ¿Te acuerdan? Si un fluido entró isotónico, es el hipertónico, decimos que ha salido con mayor concentración. Y decimos que ha salido hipotónico, hipotónica abajo, significa que ha salido con menor concentración. O sea, es el mismo concepto, solo que en este caso estamos hablando de concentración de otra manera, en términos de fluidos. Y les digo que a veces pregunta de exámenes viene así, ya no tanto con concentración o con fluidos. La siguiente. Ya. ¿Qué te pareció todo lo que hemos hablado? La siguiente. Pasa a la siguiente. Pasa, Uriel, esto va a venir el examen. Sigue. Sigue lo mismo. Sigue, por favor. Sigue, Laura, sigue. Sigue. Ya. Un concepto que también se entró es el modelo de las acuaporinas, ¿sí? Que fue un descubrimiento, se aisló y se clonó familia de proteínas o poros. O sea, ¿te acuerdas que hablamos que habían unos poros que se habían cerrado? Esto se llaman acuaporinas, ¿sí? Y la acuaporina está en la cara picada del tubo proximal, también hace descendente de ACE Henle, son sensibles a las hormonas antidiuréticas en los túbulos colectores. Fuera del aire tenía su distribución y función coincide con lo de los distintos segmentos renales. O sea que estos canales de poros que tienen un nombre que se llama acuaporinas. Las siguientes. O poros de agua, ¿no? Acuaporina o poros de agua. Ya, hasta ahí nomás. Así quedamos la clase de hoy día porque mañana ya hacemos el tema pH, el tema hidrógenos oxidrilos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, no hay problema, porque a las 9 creo que tengan su práctica ustedes. Entonces, no hay problema, con nosotros quedamos, igual la clase la ha mandado a su delegado para que le mande a todos ustedes, y ya hoy día probablemente voy a coordinar con su delegado, pero muy probablemente el miércoles sea la próxima clase, ya, porque aquí la siguiente terminamos y ya sí, probablemente la siguiente, ¿sí? Pero voy a coordinar con su delegado. Listo, igual, si no tiene otro día, la siguiente la pueden hacer, no hay problema. Ya nos falta ya terminar ya ácido bases y después la clase de dicción. Listo. Muy agradecido, señores. Hasta la siguiente. Gracias, delegada. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego.